Buenos días. Que Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Hermanos, la verdad es que no hay nada más delicioso para un hijo de Dios, para una persona cuando el Señor la transforma con su Santo Espíritu. No hay nada más delicioso que predicar la palabra del Señor. Dar a conocer, transmitir, ayudar, compartir la palabra del Señor. En estos días, hermanos, estamos terminando el capítulo 4 del libro de los Hechos. Recuerden que ese es el libro que estamos estudiando en las predicaciones, el libro de los Hechos. Entonces, hablando con el pastor Andrés, yo le decía, es que es lo más delicioso. Cuando yo terminé el seminario en Cali, y fui a pastorear en Barranca Bermeja. Y entonces me preguntaban, me decían, pero pastor, ¿usted por qué insiste tanto con el libro de los Hechos? Digo, porque es que ahí es donde está lo hermoso. Ahí es donde vemos esa iglesia hermosa, naciente, esa iglesia pujante que va para adelante, que predica la palabra, que se abre campo por todas partes. Para mí el libro de los Hechos es lo más delicioso. Toda la palabra, pero el libro de los Hechos verdaderamente me muestra lo que es el inicio del cristianismo, cómo nació la iglesia, ¿no? Entonces nosotros necesitamos saber cómo nació la iglesia y cómo ha sido el recorrido a través de 2000 años, hermanos. Entonces hoy estamos, hermanos, en libro de los Hechos y estamos dando lectura a los versículos, en el capítulo 4, los versículos 32 al 37. Yo les invito, hermano, para que abran sus Biblias ahí. Creo que ya lo leyeron, pero hermanos, quiero que volvamos otra vez a leerlo. Entonces dice la palabra del Señor. Hechos 4:32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este era lo hermoso de la iglesia. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Hermano, una iglesia así uno la añora. Nosotros quisiéramos que nuestra iglesia fuera así. Y por eso estamos haciendo ese esfuerzo tan grande y animándolos a todos ustedes para que seamos así, para que seamos como la iglesia primitiva. Dice, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lógicamente a los pies de los apóstoles quiere decir a su disposición, a la disposición de los apóstoles, y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos, cómo era que habían estas personas tan especiales en la iglesia. Bueno, hermanos, en los 4 capítulos del libro de los Hechos que hemos estudiado hasta aquí, hemos visto 2 cosas. O sea, no solamente en lo que estamos hoy leyendo y explicando, sino desde el principio, desde el primer capítulo. Hemos visto 2 cosas. Primero, el avance de la iglesia, que nadie la puede detener. La iglesia de Cristo nadie la puede tener, ni Satanás, ni el mundo, ni el pecado, aunque
digamos, los ataques son muy fuertes y permanentes, sin embargo, la iglesia de Cristo nadie la detiene. Primera cosa hemos visto hasta aquí, y segundo, el ataque feroz de Satanás contra la iglesia de Cristo. Esas dos cosas. Hoy yo los invito a que veamos en este pasaje que hemos leído, veamos tres puntos muy importantes, tres temitas bien importantes, que son, el primero, el enemigo número uno de la iglesia. Y ya ustedes se imaginan quién es, ¿cierto? El enemigo número uno de la iglesia. Y la iglesia no es el edificio, recordemos, somos nosotros. Entonces el enemigo número uno de nosotros es, ¿quién? Díganlo con confianza, hermanos. ¿Quién es el enemigo número uno de la iglesia? Satanás, como dicen los católicos, Satanás, conmigo no contarás. Porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús. Yo nunca he sido católico, yo nunca fui católico, pero me he aprendido todas esas cosas de los católicos. Bueno, hermanos queridos, entonces vamos a mirar, en primer lugar, el enemigo número uno de la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver una iglesia unida en Cristo. Unida, la palabra clave es unida, en Cristo. Y tercero, vamos a ver un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Vamos a comenzar con el primero. El primero es el enemigo número uno de la iglesia. El más grande enemigo de la iglesia de Cristo es el diablo. Y su tarea feroz y decidida es destruir la iglesia del Señor. Una vez estábamos predicando por acá y entonces decíamos que Satanás está atado, que Satanás está atado. Y entonces hay muchos que no les gusta eso, ¿no? Hay muchas personas que como así que Satanás está atado, ver todo lo que está haciendo, las guerras, las muertes, las violaciones, todas esas cosas, ¿cómo que Satanás está atado? Hermanos, Satanás está atado con relación a la iglesia. Si Satanás no estuviera atado, ya había destruido la iglesia hacía muchísimos años. Porque lo que más odia a Satanás es la iglesia de Cristo. Recuerden eso, Satanás los odia a ustedes y a nosotros, a todos. Por tanto, nosotros no debemos ni amar el pecado ni darle lugar al diablo. Ninguna de las dos cosas. Entonces, hermanos queridos, Satanás está atado con relación a que él no puede destruir la iglesia del Señor. Él no puede hacer eso. Bueno, vamos a mirar, entonces, hermanos, en este primer punto vamos a mirar 8 cosas. 8 cosas podemos señalar de esa lucha que pero no hay solamente 8 cosas, hay muchas más. Pero aquí vamos a señalar 8 cosas que Satanás ha hecho y hace permanentemente contra la iglesia de Cristo. Bueno, comencemos con la primera. La iglesia de Cristo fue fundada por el Señor hace más de 2000 años. Y desde entonces el diablo no ha cesado de atacarla, usando toda clase de métodos perversos, filosofías y personas malvadas con el fin de detener el avance del cristianismo en el mundo. Ese es el propósito. Es la primera cosa. La segunda, Satanás ha usado ateos. Ateos son personas que no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios. Y los usa Satanás, esas personas han hecho y hacen intentos por borrar de la historia el sacrificio realizado por Cristo en la cruz. O sea, si nosotros no predicáramos, y si no predicamos, hermanos, esto se vuelve un cuento viejo, un cuento de hadas. Usted ya me viene con ese cuento. Ese cuento es viejo, ¿no? Y escuché a uno de los mormones en estos días, creo que fue en un video, diciéndole a un pastor cristiano, diciéndole que ustedes todavía confían en este libro viejo. Este es un libro viejo. Nosotros tenemos que modernizarnos y ahora tenemos el libro de Mormón. Los mormones.
Hermanos queridos, eso es lo que ha estado haciendo Satanás. Ellos han intentado borrar de la historia del mundo el sacrificio que Cristo realizó en la cruz. Segunda cosa. Tercera, desde el principio, la persecución contra la iglesia ha sido constante, feroz y despiadada. Satanás contra la iglesia, contra cada uno, y él le tira siempre a los pastores, dice allá la escritura, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, ¿cierto? El diablo sabe a dónde es que tiene que tirar más fuerte, por eso lo que decía el pastor Henry ahorita, yo les digo lo mismo, hermanos, oren por mí, oren por el pastor Andrés, oremos por Henry, hermanos, oremos por los pastores fieles a la palabra del Señor, porque Satanás los tiene como objetivo principal, para darle en la cabeza, para sacarlos del mapa. Entonces oremos por los pastores, hermanos. Bueno, 4. En todas las épocas y de diferentes maneras, Satanás ha usado hombres malvados y gobiernos impíos con el fin de detener el impacto de la iglesia en el mundo. O sea, la iglesia está impactando el mundo a pesar de todo, a pesar de todos los que se han desviado, los que se han torcido, pastores, iglesias que se han torcido, pero hermanos, hay pastores fieles y hay iglesias fieles. A pesar de todo eso que Satanás ha hecho, siguen las iglesias fieles y los pastores fieles predicando el mensaje puro, no adulterado, predicando contra el pecado. Hermano, cuando yo salí del seminario de Cali, llegué a pastorear la iglesia de Barrancabermeja, Santander, y pues ese ardor, ese deseo, esa necesidad tan grande, hermanos, y yo comencé a predicar contra el pecado, porque resulta que la iglesia de Barrancabermeja, iglesia bautista, se había quedado sin pastores hace mucho tiempo. Entonces los miembros eran los que hacían cualquier cosa, y eso, hermanos, el que dirigía aquí los cultos era un borracho, el otro era otro borracho, hermano, eso había inmoralidad, había borrachera, había de todo, y ellos eran los que dirigían la iglesia de Barrancabermeja. Entonces yo llegué, hermano, con esa necesidad tan grande de predicar contra el pecado, y prediqué contra el pecado, y me sacaron, hermano. Me sacaron, los mismos miembros nos sacaron, no duramos sino 1 año y menos de medio, y nos sacaron, hermano. Y en ese momento, pues para nosotros fue muy duro, nuestros hijos estaban pequeñitos, y salimos como perritos regañados. Salimos y llegamos a Medellín, pero el Señor nos tenía preparado en Medellín el lugar donde nos iba a recibir. Y por predicar contra el pecado nos sacaron de allá, hermanos. Bueno, esa es la 4ª cosa. La 5ª cosa, han quemado Biblias y Nuevos Testamentos, pero por camionados. Si ustedes miran la historia, hermanos, se van a dar cuenta de eso. Y han inventado toda clase de calumnias contra la iglesia del Señor. Mire, cuando estábamos en Armenia, hermano, hace mucho tiempo, se inventaron los católicos, estos fueron los católicos. Se inventaron, miren, no se metan a esa iglesia cristiana, porque ¿saben qué? Miren, esa iglesia cristiana, las niñas que se van a casar tienen que dormir primero con el pastor. Qué calumnia tan horrible inventaron, y la gente cree eso, hermanos. El diablo ha inventado toda clase de calumnias contra la iglesia del Señor, utilizando gente y religiones y gente malvada. Bueno, la 6ª cosa, Satanás ha introducido doctrinas falsas y ha fundado iglesias también falsas para confundir a los creyentes. Esto sí lo vamos a ver en la Biblia, 1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo 4:4. Entonces, hermanos, rapidito ustedes con la Biblia ahí o lo saben de memoria. En 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y en 1 Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a la fábula. Esta fue una profecía que dio el apóstol Pablo y que se ha ido cumpliendo. Es el punto 6. El punto 7. Satanás ha levantado apóstoles, profetas, pastores, pastoras y cristianos falsos que se hacen millonarios explotando la fe de los creyentes. Y esta fue otra profecía dada por el apóstol Pablo. La encontramos en Hechos 20:29. Vayamos a Hechos 20:29 y mire lo que Pablo le dijo cuando se estaba despidiendo de la iglesia. Les dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Eso lo vemos, hermanos, como Satanás llega ahí, introduce lobos rapaces, o sea, pastores falsos, cristianos falsos, para destruir, para dividir la iglesia y para arrasar la iglesia. Eso lo hemos visto por todas partes, hermanos. Y el último punto que vamos a citar, como les dije, pero hay muchos más. Yo he sacado aquí 8. El 8 es, Satanás ha tratado de introducir el pecado en la iglesia, porque él sabe que el pecado es el arma poderosa para detener el avance de la iglesia y destruir su testimonio de santidad. La iglesia de Cristo tiene que ser santa, hermanos. Así dice allá el mismo Pablo en Efesios 5, 25 creo. Dice, una iglesia gloriosa, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es la iglesia que tiene que llegar a Cristo. Esa es la iglesia que va caminando hacia Cristo, hermanos. Esa es la iglesia que tenemos que ser nosotros. Esa es la iglesia, porque el Señor murió fue por esa iglesia, no por una cantidad de mentirosos, de hipócritas y de pecadores allí sin arrepentimiento. No, una iglesia santa y sin mancha, que no tenga ni mancha ni arruga, hermanos. Esa es la iglesia, y Satanás entonces ha introducido el pecado en las iglesias. Los pastores caen en pecado, los cristianos caen en pecado, el miembro de la alabanza, el director de la alabanza cae en pecado, las mujeres caen en pecado. Satanás ha metido en las iglesias, hermanos, el pecado para destruir la iglesia. Miren lo que dice aquí en Romanos 6:6. Esto lo hemos estudiado con los hermanos del Nuevo Nacimiento. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, la lucha del cristiano es contra el pecado. No olvidemos eso. No es contra los demonios. Miren, los carismáticos y los pentecostales ponen a la gente a pelear contra los demonios y a aplastarle la cabeza a Satanás. Hermanos queridos, nosotros no tenemos que pelear contra los demonios. Nosotros tenemos que pelear es contra el pecado. Porque los demonios fueron exhibidos en la cruz. El Señor los clavó en la cruz y los avergonzó en la cruz y los derrotó. Y derrotó a Satanás en la cruz. Nosotros no tenemos que, claro, digamos, cuidando nuestro testimonio, ¿no? Viviendo en santidad, nosotros estamos derrotando a Satanás. Pero nosotros no vemos a Satanás, imagínense yo pisoteándole la cabeza a Satanás sin verlo. Entonces yo creo que la cabeza de Satanás está aquí, y resulta que Satanás está ya carcajeándose, riéndose de mí, ¿cierto? Porque yo no lo veo. En cambio el diablo sí me ve a mí. Hermanos queridos, no es así como luchamos contra el diablo. Contra el diablo luchamos con santidad, con obediencia, con adoración, con pureza, adoración al Señor. Y dijo el Señor, o el apóstol Pablo dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero así es como resistimos al diablo, hermanos, luchando contra el pecado. Es contra el pecado que mora en mí. Miremos el capítulo 7 de Romanos, donde dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hermanos, tenemos que luchar es contra el pecado, no contra los demonios. Al luchar contra el pecado, derrotamos a Satanás y a sus demonios. Bueno, entonces ese es el punto número 8, que Satanás, sabiendo él que es el arma más poderosa para detener el avance de la iglesia, él introduce el pecado en la iglesia. Entonces,
Pongámosle mucho cuidado a eso, hermanos. Pongámosle mucho cuidado a eso. Por eso fue que el Señor ordenó en Efesios 4:27 una palabra muy cortica. No deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando usted dice una mentira, cuando usted se enoja, cuando usted no viene, cuando no adora, cuando no lee la Biblia, cuando no ora al Señor, cuando vive una vida como los demás. Y de muchas maneras estamos dándole lugar al diablo. Y dice el Señor, no deis lugar al diablo. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermano. No le demos lugar al diablo, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuidado pues, hermanos. Luego se me los devora el diablo y no los vuelvo a ver por acá. Bueno, porque el pecado es el arma poderosa para pisotear el testimonio de la iglesia. Y eso lo sabe Satanás. Pero hermanos, una iglesia donde se busca día tras día la santidad en la presencia de Dios, en su palabra, el diablo huye y la iglesia se fortalece y continúa adelante más viva que nunca. Es por medio de la obediencia, es por medio de la adoración, es por medio de la santidad que la iglesia sigue adelante más viva que nunca, hermanos, y más fuerte que nunca. Es la palabra la que tiene que brillar en la iglesia del Señor. Y así mismo se cumple entonces la palabra del Señor que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no tendrán ningún poder contra ella. En ese sentido está el diablo atado. El Señor ató al diablo desde que él vino y el diablo está atado. Él puede hacer con los impíos, con los borrachos, con los mentirosos, con los asesinos, con los ladrones, con todo lo que está allá afuera. Él los usa y después los destruye. Con ellos, y ahí fue cuando el Señor habló del príncipe de este mundo. Cuando él habló del príncipe de este mundo, es de ese mundo de oscuridad, no de la iglesia, no de la iglesia. La iglesia estamos en medio de ese mundo, pero no fue de eso que habló Jesucristo, sino de ese mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, pero el príncipe de la iglesia es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, hermanos, tengamos eso muy en cuenta, ¿cierto? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entre más ataques recibe la iglesia de Satanás, más hombres y mujeres llegan todos los días y en todos los países del mundo a los pies de Cristo. Mire usted por todas partes, hermanos. Mire por todas partes. Gente se convierte en los Estados Unidos, se convierte en Asia, se convierte en América, se convierte en todas partes. Porque el testimonio de la iglesia sigue para adelante, hermanos. Y el mensaje de salvación sigue para adelante. Y sigue taladrando vidas. Y sigue llegando al oído y al corazón de muchos pecadores. El testimonio de la iglesia va para adelante, hermanos, aunque a Satanás le duela y patalee y haga todo lo que quiere. ¿Cierto? Hermanos, nadie pudo detener a los cristianos del primer siglo, como lo vimos ahí, lo estamos viendo en los Hechos. Y nadie podrá detener el avance de las iglesias fieles a la palabra, donde hombres y mujeres continúan predicando cada día el poderoso mensaje de salvación. Entonces, por eso nosotros somos los que tenemos que seguir predicando. Háblale al hijo, háblele al vecino, háblele al primo, al sobrino, al papá, al hermano. Háblele, pídale sabiduría a Dios y Dios le da sabiduría. Y hoy tenemos muchas formas de hablarles y hacerles llegar el mensaje a ellos. Pero háblele de Cristo, hablemosle de Cristo, no callemos. Hablemos de Cristo, hermanos, porque nadie puede detener ese mensaje. Satanás no lo puede detener. El plan diseñado por Dios desde la eternidad para salvar a los pecadores creyentes del mundo, escúchese eso, pecadores creyentes. ¿Oyó? No es como el catolicismo y las demás religiones que dicen que Jesús murió por todos. No, Señor, murió por los pecadores creyentes. Creyentes. ¿Qué dice Juan 3:16? Tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, no por los que no creen, no por los ateos, no por los que están allá divirtiendo y haciendo de su vida lo que ellos quieren y no quieren venir a Cristo, no. Por eso tenemos que predicarles, porque entre ellos están, hermanos, muchos escogidos de Dios. Entonces, hermanos creyentes, hermanos que están aquí, el plan diseñado por Dios desde la eternidad para salvar a los pecadores creyentes del mundo es imparable, no lo detiene nadie. Jesús siempre, siempre, siempre tendrá discípulos predicando su bendita palabra en todos los lugares del mundo, amén. En todos los lugares del mundo, donde uno menos imagina. Allá hay discípulos de Cristo predicando el Evangelio. Hay muchos que están entregando sus vidas hoy en día. Váyase a los países musulmanes. Los están matando, pero ellos están predicando la palabra, hermanos. Y nosotros debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos. Bueno, hasta aquí el primer punto. El enemigo más feroz contra la iglesia. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Una iglesia unida en Cristo. La iglesia tiene que estar unida, ¿cómo? En Cristo. ¿Cómo debe estar la iglesia unida? ¿Cómo debe estar la iglesia unida? Díganlo con seguridad, ¿cómo debe estar la iglesia unida? En Cristo, en Cristo, hermanos, repita eso, en Cristo. Vamos a mirar los versículos 32, 34 y 35 de aquí de Hechos 4. Vamos a volver a releerlos. 32, 34 y 35. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Veamos lo que dice el 32. Dice, el 32 dice, todos los que habían creído, esa gran multitud, eran de un corazón y un alma. Oiga, pensemos en eso. Todos eran de un corazón. ¿Qué tal que nosotros fuéramos de un corazón y un alma? ¿Cómo era eso? ¿Cómo podremos ser nosotros aquí como miembros y asistentes de la iglesia Faro de Gracia, ser todos de un, mire este dedo, un solo corazón y una sola alma? ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo era posible eso, hermanos? Pues, hermanos, eso solo puede ser posible de una sola manera, porque eso, hermanos, en el mundo es imposible que ocurra. En ninguna parte del mundo puede ocurrir eso, solamente de una manera. ¿De cuál manera? Todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. Hermano, lo que está diciendo aquí es que el alma de todos ellos estaba unida, y entonces, ¿cómo estaban unidas? ¿Cómo puede ser? Puede ocurrir eso a través de un milagro, solamente a través de un milagro realizado por el Señor Jesucristo. Solo el Señor puede quitar el corazón de piedra que tenemos todos los seres humanos y colocar dentro de nosotros un corazón de carne que sea sensible y que se compadezca de la necesidad de sus semejantes. Hermanos, esto fue lo que ocurrió cuando Cristo entró en el corazón de esa multitud, de todos esos que creyeron en aquel día. El Señor lo había dicho en Ezequiel, búsquenlo en Ezequiel 36, 26. En Ezequiel 36, 26 estaba esa palabra dicha del Señor, y dice así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermano, eso solo lo puede hacer el Señor. Entonces por eso es que hemos enseñado acá y no nos equivocamos al decir que la iglesia de Cristo no son todos los que se reúnen. No, no son todos los que reúnen. La iglesia de Cristo son los que viven de un corazón y un alma. O sea, los que han muerto al pecado, los que han sido perdonados por el Señor, los que han nacido de nuevo. Por eso esa clase que damos aquí los domingos a las 9, hermanos, para mí es la más deliciosa. Es la más deliciosa porque es que tenemos que darle duro al pecado. Tenemos que pegarle duro al pecado. Y yo les animo, hermanos, los que no han pasado por esa clase, vengan a esa clase. Porque es que necesitamos darle duro al pecado. Necesitamos conocer, hermanos queridos, qué es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, porque resulta que todos los seres humanos, todos los que venimos a este mundo, tenemos un corazón de piedra. Hermanos, tenemos un corazón, ¿a dónde hay amor? ¿A dónde hay unidad? No puede haber unidad. Cada uno lucha por lo suyo propio. Cada uno, bueno, yo, mejor dicho, todo para mí, primero, segundo y todo para mí, los demás que se frieguen. Es el corazón del hombre humano, ¿cierto? Es el corazón de los humanos. Los demás que se frieguen. A mí me interesa que a mí me vaya bien, que me vaya bien en el negocio, que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en todas partes. Es lo que le interesa al ser humano. Pero resulta que cuando el Señor Jesucristo viene y cambia ese corazón y quita ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne, entonces podemos todos ser de un corazón y un alma. Eso era lo que estaba pasando aquí. Eso es lo que pasó aquí, hermanos queridos. Este es el nuevo pacto anunciado por el Señor al pueblo de Israel por boca del profeta Jeremías. Eso lo encontramos en Jeremías 31:31, que dijo así: vienen días, dice el Señor. Eso lo dijo allá en el Antiguo Testamento, anunciándole al pueblo de Israel para la iglesia, porque el pueblo de Israel iba a salir la iglesia, ¿no? Entonces dice así: vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y resulta que el Señor estaba hablando de una manera metafórica. Y resulta que la casa de Israel y la casa de Judá somos nosotros hoy. Somos nosotros. Israel está perdido, Israel se acabó. Israel odia a Jesucristo. Israel está peleando por tierra con los palestinos. Ese Israel se acabó, hermanos. Ese ya no existe. El Señor estaba hablando metafóricamente y se estaba refiriendo a la iglesia. Dice: haré pacto, nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, que somos nosotros hoy en día. Hermanos queridos, bueno, eso es lo primero que nosotros vimos ahí. Lo segundo que dice es que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, de modo que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según necesidad. ¿Qué iglesia tan hermosa? Yo quisiera ser miembro de esa iglesia, hermanos. ¿Ustedes quisieran ser miembros de esa iglesia? No, no creo. ¿Ustedes quisieran ser miembros de la iglesia? Muy poquitos. ¿Ustedes quisieran ser miembros de la iglesia? Hermanos queridos, yo quisiera ser miembro de esa iglesia. Y hacia allá es hacia donde estamos llevando nuestra iglesia bautista Faro de Gracia. Es para que nos parezcamos a la iglesia primitiva. Que todos seamos de un corazón y un alma. Y hermanos, que nosotros amemos a los hermanos. Que nosotros visitemos, que nosotros llamemos, que nos preocupemos por los hermanos de nuestra congregación, que nos preocupemos por ellos y los llamemos y los amemos de verdad. Esa es la iglesia que tiene que ser para el Señor Jesucristo. Eso fue lo que ellos hicieron, de manera espontánea. Nadie los obligó, sino que su corazón rebosaba de amor y compasión
por las personas necesitadas que habían llegado a la iglesia. Hermanos, a la iglesia van llegando personas y uno tiene que acercarse a ellos. Hermanos queridos, ustedes que ya se van haciendo más viejitos en la iglesia, no, yo perdone que les diga viejitos, ustedes que ya tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en la iglesia, acérquese a los nuevos, acérquese a los visitantes. No importa que usted no sea el pastor, ni la esposa del pastor, no importa que usted no sea un diácono. No, usted es un hermano de la iglesia. Acérquese a esa persona nueva, hable con ella, conózcala para saber qué necesidades tiene y por qué cosas tenemos que orar. Hermanos, no se quedan así mirando, Señor, es nuevo. Y es una persona nueva. Pero nadie se le acerca. Hermanos queridos, ese es el primer pecado que cometemos. No espere que lo haga el pastor, no espere que lo hagan los diáconos. Acérquensele a esa persona nueva, porque eso era lo que pasaba en esta ocasión, que esas personas nuevas que llegaban, entonces la gente conversaba con ellos y se daban cuenta que eran personas necesitadas. Entonces por eso la gente, hermano, vendía propiedades, nadie les dijo que lo hicieran, porque nadie lo tiene que decir, y ningún pastor, ninguna iglesia le tiene que imponer eso a su congregación, no tiene que salir del corazón, que el Espíritu Santo le ponga eso en su corazón, y hacerlo con gozo, hermanos, ir y conversar con esas personas, y conocerlas, y a donde vive en Cazuca, vive a donde viva, hermanos. Ayer estuvimos haciendo una visita muy hermosa allá en Altos de Cazuca, o en Cazuca, yo no sé si era Altos de Cazuca, bueno. Y hermanos queridos, fuimos, alistamos un poco de ropa que han traído muchos hermanos, muchas personas han traído ropa buena, en buen estado. Y entonces se había reunido aquí por bolsa y todas esas cosas, y allá tenemos un contacto que fue la señora que dijo el pastor Henry, una hermana que se llama Manueli. Ella es venezolana, pero hace harto tiempo que está aquí en Colombia. Y ella tiene un problema en su piernita, ella tiene que andar con muletas, y hermano, las escaleras, hermano, ¿dónde está el hermano? El hermano Emanuel, que me dijo ahora, esta escalera hay que arreglarla, las que suben aquí para el apartamento de nosotros. Se parecen a las de Cazuca, hermano. Esas escaleras, hermano, unas son corticas y otras altas, y eso, hermano, uno va de piedra en piedra. Y esa pobre mujer con muletas, hermanos queridos, eso es amar al Señor. Esa pobre mujer con muletas, y se baja desde allá, no se viene todos los domingos, pero se viene al culto con esas muletas. Si a mí me daba dificultad subir por esa escala, hermanos, ¿cómo era difícil para ella con las muletas? Y con una piernita quebradita, porque a ella le van a hacer aquí una operación. Y esa mujer se baja desde allá, hermanos, y viene al culto de Sublime Gracia, en Soacha. Hermanos queridos, nosotros tenemos que mirar a esas personas. Y nosotros fuimos allá, repartimos la ropa, predicamos la palabra. Habían como unas 6 señoras nuevas y un muchacho, y unos niños nuevos, y hermanos, qué felicidad, predicándole la palabra a esas personas, y diciéndoles y mostrándoles todo lo que Cristo ha hecho por nosotros los pecadores creyentes. El Señor nos ama y tiene un lugar hermoso, Él tiene un hogar allá en el cielo. Dice el Señor Jesucristo, yo me voy a preparar un lugar para vosotros, porque allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando haya preparado ese lugar voy a volver por ustedes y los voy a tomar conmigo y los voy a llevar allá, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cómo le parece, hermanos? Eso es lo más hermoso, predicar ese mensaje tan hermoso a la gente nueva, eso es lo más delicioso. Hermano querido, porque así es. Entonces tenemos que hacer eso. Bueno, entonces estos hermanos, de una manera espontánea, ellos, nadie lo obligó, sino que su corazón rebosaba de gozo y de amor y compasión por las personas necesitadas que habían llegado a la iglesia. No olviden los que llegan a la iglesia nuevo, hermanos. De esto habló en su oración el Señor Jesús al Padre.
Búsquelo en Juan 17, 21. Póngale cuidado lo que Jesús en su oración sacerdotal, Juan 17. Hermanos, esto es un capítulo especialísimo en el Nuevo Testamento. Juan 17. Léalo todos los días. Apréndalo de memoria para que lo practiquemos, hermanos. Dice el Señor Jesús clamándole al Padre cuando ya estaba terminando su ministerio, y le dijo: Señor, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es que el mundo se va a dar cuenta que esta es la iglesia de Cristo? ¿Cómo es que el mundo se va a dar cuenta que nosotros somos diferentes? ¿Cómo es que el mundo se va a dar cuenta que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cómo? Siendo unos, siendo uno, teniendo compasión por las personas necesitadas, teniendo compasión por los perdidos, hermanos. Así es que el mundo se da cuenta que esta es la iglesia de Cristo. Ninguna iglesia tiene que obligar ni presionar a los asistentes para que se despojen de sus pertenencias y lo entreguen a otros, como por ahí he oído decir en iglesias pentecostales, que resultó por allá un señor que es disque muy espiritual, y entonces disque orando, entonces fue y le dijo al pastor o a otro hermano, al hermano Emanuel, le dijo: hermano, el Señor me dijo que me regale su carro. O le dijo a Wilson: el Señor me dijo que me regale su carro. Y entonces ese es un cuento verdadero. Y entonces el Señor, entonces era con esa cantaleta, diciéndole a ese hermano que tenía más plática y que tenía un carro muy bonito, y le decía: el Señor esta mañana me dijo que me regale su carro. Y entonces el otro, bien vivo, le dijo: hermano, pues yo hablé con el Señor esta mañana y no me dijo nada a mí. Él a mí no me dijo nada. Hermanos queridos, tiene que salir del corazón de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres cuyas vidas han sido transformadas por Cristo y por su bendita palabra. Amén, amén. Vamos a pasar al tercer punto. El tercer punto es un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Vamos a ver cómo es un hombre, cómo es una mujer temerosa de Dios. A ver, Shirley está muy atenta y me tiene bien conectado ahí. Entonces vamos a ver cómo es un hombre temeroso de Dios. Versículo 36. ¿Cómo es Hechos 4:36? Hechos 4:36, mire lo que dice. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Bueno, ahí paremos un momento. Antes de este acontecimiento, la Biblia no había dicho ni dice nada más acerca de este hombre, José. Solamente se sabe que era un levita nacido en la ciudad de Chipre, un hombre temeroso de Dios y lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos ahí, a partir del momento en que se sabía algo de José. Su nombre propio era José, pero debido a su generosidad, su amor, su gran amor y temor de Dios, los apóstoles le cambiaron el nombre y lo llamaron Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Ahí lo dice la Biblia: hijo de consolación. Por eso le cambiaron el nombre, porque ese hombre era rebosado de gozo, de amor, de ayudar. Él no sabía cómo ayudarle a la gente y él vendía lo que tenía y se lo daba, mejor dicho, como dicen por ahí las abuelas, se sacaba el bocado de la boca y lo daba al que tenía hambre. Eso es muy hermoso. Entonces, como Bernabé significa hijo de consolación, entonces por eso le pusieron el nombre de Bernabé. Bueno, Bernabé era un hombre temeroso de Dios. Ahora quiero hablarles de eso, hermano, porque alguien pregunta, alguien por ahí, un muchacho, una persona necia, le puede preguntar así: ¿cómo así que temeroso de Dios? Que nosotros tenemos que tenerle miedo a Dios. Ah, nosotros tenemos que tenerle miedo a Dios. Pues si usted no es un hijo de Dios, sí, sí señor. Si usted no es un hijo de Dios, téngale miedo. Pero eso no es lo que quiere decir temeroso. Eso no es lo que quiere decir. Porque hay una diferencia muy grande entre miedo, tenerle miedo a Dios,
y ser temeroso de Dios. Vamos a mirar qué quiere decir ser temeroso de Dios. El temor a Dios significa reverencia, respeto, admiración, adoración y sobre todo, cuando la Biblia habla del temor a Dios, está hablando de aquellas personas que son conscientes y saben que Dios los está observando. Cuidado, Chirrey, Dios te está observando. Cuidado. Se me olvidó tu nombre, hermano. Dios te está observando. Dios te está observando. Dios te está observando. Déjenme olvidar los nombres ahorita aquí ya. ¿Ah? Wilson, Dios te está observando. Y usted me puede decir lo mismo a mí. Jacobo, cuidado. Dios te está observando. Eso quiere decir temeroso de Dios. Una persona que es consciente, hermanos. Una persona que es consciente de que a cada paso que está dando, desde que se levantó y dio el primer paso, hizo su primera cosa, Dios lo está observando. Dios lo está, eso es lo que es ser consciente de eso. Eso es lo que es ser temeroso de Dios, hermanos. El temor a Dios podemos definirlo así. Temor a Dios es la conciencia continua de saber que Dios me observa todo el día. Oigan, no se nos olvide eso, hermanos. Ustedes ahorita salen de aquí. Nosotros salimos de aquí de este culto. Y comenzamos a caminar. Los unos para el centro, los otros para Soacha, los otros para Bosa, los otros para acá, los otros para allá. Hermanos, no le olvide que Dios lo está observando. ¿Oyó? Eso es lo que llama ser temeroso de Dios. Los creyentes necesitamos ser conscientes de que Dios nos observa. Desde el primer movimiento que hacemos cada día al levantarnos, cuando ustedes y yo realizamos cada vuelta y cada actividad del día, necesitamos recordar conscientemente que Dios nos está observando, que todo el día estamos delante de la mirada de Dios. Como dice lo del día, te tengo en la mira. Así nos dice Dios. Jairo, yo te tengo en la mira. Yo te tengo en la mira, nos dice Dios. Jimena, cuidado, yo la he visto por ahí como, no sé cómo es, ¿no? Y Dios te está diciendo, yo te tengo en la mira. Jacobo, Dios, yo te tengo en la mira, me dice Dios. ¿Cierto? A cada uno, hermanos, a cada uno. ¿Cómo es que se llama usted, hermano? Sebastián, yo te tengo en la mira, te dice el Señor. Hermanos queridos, eso es ser temeroso de Dios. Y ese temor de Dios hace que nosotros lo adoremos, hace que nosotros lo obedezcamos, hace que nosotros lo alabemos, que nosotros vivamos en santidad para Dios, hermanos. Eso es lo que se llama ser temeroso. Eso no es miedo. ¿Sí ve la diferencia tan grande? Usted tiene que tenerle miedo al diablo. Si usted es un hijo de Dios, sea temeroso de Dios. Seamos temerosos de Dios. Pero si alguno está en el mundo allá, en el mundo, téngale miedo a Dios, porque Dios es fuego consumidor. No se nos olvide, Dios es fuego, Él es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, hermanos queridos, no se nos olvide eso. Y miren lo que dice el Salmo 139 del 1 al 11. Búsquenlo rápido, hermanos. A ver, les doy un segundo para que lo busquen. Salmo 139 del 1 al 11. A ver, hermanos queridos, búsquenlo ligero. Comienzo leyendo y dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¿qué pasa?
allí estás tú. Y si me fuere al Seol, y si allá hiciere mi estrado, ¿qué pasa? He aquí que allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Puede esconderse usted de Dios? ¿Podemos escondernos de Dios? Hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, antes que digamos la palabra. Antes que digamos la palabra, hermanos queridos. No se nos olvide, ser temeroso de Dios es estar bajo la mirada, ser conscientes que estamos bajo la mirada de Dios. Todo pensamiento, toda palabra, todo acto, toda cosa que hagamos, Dios nos está observando. Eso es ser temeroso de Dios. Bernabé era un hombre que sabía que estaba ante la mirada de Dios todo el día y por tanto era un hombre temeroso de Dios, lleno del Señor, un hombre servicial, fiel, humilde, misericordioso. Y la Escritura dice, póngalo que hago lo que dice la Escritura, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé era un hombre que había muerto a las ambiciones de este mundo, hermano querido, pare ahí. Oiga, eso, allá tenemos que llegar. Allá tenemos que llegar. Tenemos que morir a las ambiciones de este mundo. Porque ese es uno de los obstáculos más grandes para los cristianos. Miren, los pastores carismáticos. Pídale al Señor carro, casa y beca. Y ponga la mano aquí porque esta casa va a ser suya. ¿Sí o no? Eso es pecado. Ese es un hombre no nacido de nuevo. Los pastores no han nacido de nuevo. Hermanos queridos, Bernabé era un hombre que había muerto para las ambiciones de este mundo. A él no le importaba, tenía una heredad por allá, hermanos. En Suacha tenía una heredad. Dijo, yo para qué quiero esa heredad, que hay un poco de hermanos necesitados, voy a vender esa heredad. Tenga, pastor Andrés, tenga, pastor, hermano, diácono, ¿quién es el que está? Hermano, no, ya Anderson, que es el que reparte aquí el encargado. Hermano, tenga, lo vendí por 500 millones, ahí le dejo. Repártalo a los hermanos necesitados. Ese era Bernabé. Era un hombre que estaba bajo la mirada de Dios. Era un hombre que había renunciado a las cosas materiales que lo ataban y que no le permitían obedecer a Dios. Era un hombre que para él la gran riqueza son las almas que no conocen a Cristo, las almas que vienen con necesidad, las personas que vienen con necesidad y que no conocen a Cristo y que tampoco tienen comida. Esa era la riqueza de Bernabé. Hermanos queridos, en su corazón solo había amor y compasión por las personas necesitadas, material y espiritualmente, y un gran amor por aquellos que recibían el mensaje de salvación y que ahora eran sus hermanos en Cristo. Lindo eso, ¿cierto, hermanos? Ah, usted está muy serio. Yo pensé que se iban a reír o que iban a llorar. Hermanos queridos, qué lindo es saber uno que la hermana es mi hermana, porque Cristo vive en su corazón. Ahí está la hermanita Claudia, hermosa. ¿Por qué? Porque Cristo vive en su corazón, es mi hermana. ¿Cierto que sí? Cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo en su corazón, que tiene el gozo de la salvación, esa persona que tiene el gozo, que es solo amor, servicio, hermano, esa es mi hermana. Esa es mi hermana, ese es mi hermano. Esos que tienen ese gozo y que han recibido el mensaje de salvación, ahora son mis hermanos. Bernabé fue un hombre clave en los inicios del cristianismo. Fue un guía y compañero fiel en el ministerio del apóstol Pablo. Por eso los apóstoles, ¿cómo los llamaron? No, ustedes están en otra iglesia. ¿Dónde están ustedes, hermanos?
¿Ustedes están en otra iglesia? ¿A dónde? ¿En la carismática o en cuál? ¿En cuál iglesia están ustedes, hermanos? Vuelvo a leer. Bernabé fue un hombre clave en los inicios del cristianismo. Fue un guía y compañero fiel en el ministerio del apóstol Pablo. Por eso los apóstoles lo llamaron. Qué aguacero, ¿no? Hijo de consolación. Lo llamaron hijo de consolación. Y los que son como Bernabé son aquellos que se preocupan por los que no vinieron a la adoración, hermano. A ver, póngale cuidado. Usted ya conoce a la gente de aquí de la iglesia. Piense, ¿quiénes no vinieron hoy? ¿Quiénes no? Pensemos, ¿quiénes no vinieron hoy? Esa es una tarea que tenemos que hacer todos los días. Ay, la hermanita Juliana no vino, ¿qué pasaría? ¿Estará enferma? ¿Ah? ¿Será que está enferma? ¿Sería que le varó por el carro? ¿Sería que alguna cosa pasó? Pensemos en los que no vienen el domingo a la adoración. Hermano, porque la adoración es el principal alimento del cristiano. Un cristiano que trabaja los domingos se va al suelo, se fue. Su vida espiritual se fue al suelo, hermanos. La adoración del día domingo es el principal alimento para los hermanos. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos como Bernabé, preocuparnos por aquellos hermanitos que no vinieron. Ah, es que yo no soy pastor, yo no soy pastora, no importa. ¿Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios o no? Piensen en aquellos hermanitos que no vinieron. Ese era Bernabé, hermanos. Son personas que se preocupan por los que no vinieron a la adoración del domingo. Se preocupan por los ancianos, por los que no tienen, por los que tienen dificultad para venir a los cultos. Son aquellos que toman el teléfono y llaman al enfermo y los que no tienen para sus 3 alimentos diarios. Pensemos en aquellos que no tienen para sus 3 alimentos diarios. ¿Sí los hay o no? ¡Ja! De eso está lleno este mundo, hermanos. Tienen que levantarse de tarde al desayuno, ¿cierto? Y acostarse de temprano a la comida. Entonces, ¿con cuánto pasa el día? Con un alimento. Tengamos eso en cuenta, seamos como Bernabé, hermanos. Esto es lo que significa el nombre de Bernabé, hijo de consolación. En el versículo 36, Hechos 4:36 dice que Bernabé era un levita, o sea que pertenecía a la tribu de Leví, y tenía una heredad, podía ser casa, finca o parcela. Y la vendió y trajo el dinero a los apóstoles porque era consciente que en la iglesia habían muchos necesitados, personas muy pobres que no tenían para el alimento diario. Y Bernabé era un hombre con un corazón de carne, no de piedra. Él sentía gran compasión por los pobres y necesitados. Entonces nosotros tenemos que hacer 2 cosas. 2 cosas. Darle gracias a Dios porque nosotros tenemos los 3 golpecitos diarios, ¿cierto que sí? Bueno, primera cosa. Y segunda cosa, pensar en los necesitados tanto material como espiritualmente. Pensemos en ellos, para que nuestro cristianismo no se convierta en una religiosidad. Porque es que ese es el enemigo de los cristianos, convertirnos en religiosos. Entonces ya no, yo voy, canto y todas esas cosas. No me importan los demás, no me acuerdo de los demás. ¿Qué pasa? No sé ni quiénes faltaron. No, hermanos, seamos Bernabés, que todos nosotros nos convirtamos en Bernabés aquí en la iglesia. Que pensemos en aquellos hermanitos nuevos que apenas están dando un pasito, que están tratando de seguir al Señor. Vayamos, démosle un abrazo, pero también un billetico, póngale en el bolsillo. Pongámosle un billetico en el bolsillo. ¿Cómo es? O invitémoslo a almorzar. O preguntémosle, hermano, ¿usted cómo está? Con toda confianza. Cuénteme. Venga, tomamos un tintico y me dice. Bernabés. Ojalá, hermanos, que esta iglesia se convierta en miembros Bernabés, todos. ¿Amén? Ya no están convencidos. Que esta iglesia se convierta en miembros que se llaman Bernabés.
Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor bendito, tenemos tanto que aprender, tenemos tanto, Señor, que tú nos enseñas en tu bendita palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a mirar a estos hombres ejemplares, estas personas especiales, estas personas que temerosos de Dios. Hoy hemos aprendido lo que es ser temeroso de Dios, saber que Dios nos está mirando a cada paso. Y hemos aprendido que nosotros debemos ser como Bernabé, hijos de consolación, que verdaderamente nosotros nos preocupemos por los que no tienen nada, por los que pasan hambre y por los que no conocen a Cristo. Señor, ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, Padre Santo, que este mensaje quede grabado en el corazón de cada uno de nosotros y nos propongamos hacer como Bernabé. Te lo pedimos todo humildemente, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos Bernabé, que Dios los bendiga. No lo voy a llamar por su nombre. Hermano Bernabé, venga para acá. Dios los guarde.